Bienvenidos todos a la cuarta edición de Cañas Solidarias. Antes que nada, como venimos haciendo, guardaremos un minuto de silencio en memoria de las víctimas del coronavirus. Necesitamos vuestra ayuda, como venimos haciendo los dos cañas, para la parroquia de San Genaro, que ayudan a más de 300 familias para darles de comer. Y para poder ayudarles tenéis los datos que aparecen en pantalla. Hoy cruzamos el charco con José Antonio Cast, que es abogado y presidente del Partido Republicano Chileno. Él va a hablar durante unos 20 minutos y después hablaremos turno de preguntas, las que nos habéis ido haciendo desde las redes sociales. Y no olvidéis que podéis preguntarnos desde el canal de YouTube. Y muchas gracias, José Antonio, por estar hoy aquí con nosotros y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para ustedes, ya que son cerca de las 21 horas en España. Contarles un poquitito más de quién soy yo, porque a lo mejor algunas de las personas que van a sintonizar dicen, bueno, ¿y quién es este personaje que tienen ahí que lo describen como abogado y presidente de un partido? Quiero decir que la parte más importante que puedo contar de mí es que estoy casado, felizmente casado con Pía Adriasola. Llevamos cerca de 30 años, casi vamos hacia los 30 años de matrimonio. Tenemos 9 hijos, una nieta y otra en camino. Así que ya hemos formado una gran familia. Yo soy el menor de 10 hermanos. Mis padres fueron inmigrantes alemanes que llegaron a Chile cerca del año 50. Y como buen hijo menor, fui bastante regalón. ¿Ah? Regalón se dice aquí en lo que es más, no recibe tantas sanciones o castigos en la casa, porque los papás ya están más cansados y eso corre por cuenta de los hermanos. Así que también digo que junto con ser el hermano menor soy un sobreviviente, porque sobreviví a mis otros 9 hermanos, que eran como tener 9 padres. ¿Y por qué les cuento esto? Porque para entrar en política, en general uno tiene que tener su frente interno, su familia, bien establecida o bien relacionada con lo que uno está haciendo, porque si no es muy difícil participar activamente en política si las personas que tú más quieres no comparten tu vocación por lo que estás haciendo. Por lo tanto, a mí me ha tocado ser una figura con mayor exposición pública, pero no podría hacerlo si es que no tuviera el acuerdo, el compromiso de mi esposa y en parte de mis hijos. Y en eso me he sentido muy acompañado por ellos y tenemos ciertos seguros para que esto se pueda mantener así. Ustedes antes de comenzar el programa me preguntaban si era cierto que yo apartaba un tiempo en la agenda, también lo hace mi señora, una vez a la semana, para poder compartir juntos parte de lo que nosotros llamamos en Chile el pololeo, que para ustedes puede ser el noviazgo, que es previo a que uno contrae matrimonio o previo a que uno vive con su pareja. Los hombres y las mujeres nos disponemos muy bien para conversar unos con otros, conocernos y estar en todo ese proceso de conquista, de agradarle al otro. Y cuando uno se casa, muchas veces esas cosas se olvidan. Y empieza la rutina a hacerse parte de la vida de uno y se va perdiendo lo más importante de una relación de pareja, que es el diálogo. Y se hace todo rutinario, más cuando hay muchos hijos. Bueno, uno tiene muchas ocupaciones que lo pueden desviar de lo principal, que es mantener el vínculo, en el caso nuestro, el vínculo matrimonial, de manera sana, estable. Y la institución, nosotros la denominamos el martes de pololeo, que es un día a la semana, generalmente los martes, donde paramos nuestras actividades y nos vamos a un lugar aparte en la casa, ahora que estamos en pandemia también nosotros con cuarentena. Si no, salimos a comer algo, un sándwich, ustedes serían de tapas, y compartimos el día a día más allá de los problemas que uno tiene naturalmente en cualquier relación matrimonial. Así que es un buen seguro y como los veo a todos muy jóvenes, darles ese consejo.
de que cuando se dediquen más al tema de lo público, que no necesariamente es la política activa, siempre traten de tener un acuerdo en lo que están haciendo con la persona que los va a acompañar a lo largo de su vida. Y otros seguros que tenemos son familiarmente, los días domingos, tratar de estar más en familia y también reservar un tiempo en periodos de vacaciones para poder estar juntos y solos como familia. Hay que cuidar mucho las relaciones humanas con los seres más próximos para poder darse, cuando uno está afuera, entregando toda la energía, sin tener cargo de conciencia o sin creer que cuando uno va a volver a la casa va a tener muchos problemas. Y ahora paso a relatarles un poco de la política chilena. Yo fui parlamentario, diputado. Aquí tenemos un congreso de 2 cámaras, senadores y diputados. Yo fui diputado por 16 años en 2 zonas distintas de nuestra nación, siempre en el centro de Chile, que es la región metropolitana. Ejercí como diputado 12 años en un lugar que era un lugar entre agrícola y urbano, con más necesidades o personas más necesitadas que el segundo lugar donde estuve, y donde tuve siempre, a pesar de ser un sector marcado por la línea más de izquierda, una muy buena votación para salir electo diputado. Y después me cambié a otra zona donde la gente no me conocía, también fui electo, y eso dentro del partido en el que yo milité por mucho tiempo, que era la Unión Demócrata Independiente. También previo a eso fui concejal, que es el que trabaja en el municipio junto con el alcalde, y que es una especie de asesor del alcalde, y también estuve 4 años en eso. Es decir, en cargos de elección popular estuve 20 años y hoy día ya no estoy de diputado ni de concejal, sino que solamente de presidente del Partido Republicano, que es un partido distinto al cual yo partí en política y el cual formamos hace cerca de 1 año atrás. Menos de 1 año llevamos de formación de este nuevo referente político que es el Partido Republicano. Y después de militar muchos años en el otro partido, que fue fundado por Jaime Guzmán, un mártir chileno, senador electo popularmente, que fue asesinado por la izquierda, por un grupo terrorista de izquierda. Este partido fue creciendo, se transformó en el partido de derecha más grande de Chile, pero llegó un momento donde yo dije, bueno, si yo no logro convencer a un hijo mío o no logro transmitirle la importancia de participar en este partido político a un hijo mío, quiere decir que el partido ya también ha dejado de interpretarme a mí. Por lo tanto, renuncié a ese partido y con posterioridad, 2 años después casi de la renuncia, fui candidato presidencial aquí en Chile en las elecciones del año 2017. A esas elecciones se presentaron 8 candidatos, eran 6 candidatos del centro hacia la izquierda y 2 candidatos en la analogía antigua del centro hacia la derecha. A mí me tildaron y me siguen tildando de un candidato de la extrema derecha, similar a lo que ocurre en España y en otros países, con partidos que son los partidos del sentido común, los partidos que nacen para romper con la burocracia, con el acostumbramiento político en el cual caen la mayoría de los partidos tradicionales. Y como no saben cómo catalogarnos, bueno, nos clasifican en un sector de la política que está a la derecha, pero es una mala clasificación. En esa elección presidencial en la cual me presenté, salí cuarto, pero por sobre la candidata del partido históricamente más grande de Chile, que es la Democracia Cristiana, y eso nos llenó de orgullo, porque todos los analistas políticos, todos los líderes políticos, todas las encuestas decían que mi candidatura no obtendría más de un 2%, y que lo más razonable era que yo renunciara a mi opción presidencial y apoyara al candidato que podría ganar en primera vuelta, que es el actual presidente Sebastián Piñera. Como les conté, soy el menor de 10 hermanos, por lo tanto soy de idea más o menos fija en algunas cosas, y cuando uno tiene claro lo que está pasando a nivel político, uno no puede dejar de hacer aquello que ve con claridad. Y en este caso nosotros veíamos con claridad
que los principios y los valores no se estaban defendiendo como correspondía desde el sector que tradicionalmente uno votaba. Por lo tanto, faltaba una opción distinta. Bueno, seguimos adelante con esta candidatura, con un grupo de personas, y no obtuvimos el 2%, obtuvimos el 8% de la votación, que fue una sorpresa para todo el mundo político, no para nosotros, que sabíamos que había dentro de la ciudadanía chilena un grupo muy importante que sentía que el sector que siempre los había interpretado se había quedado en silencio, que no decían las cosas por su nombre y que no defendían con coraje aquellas cosas que eran de sentido común defender para una sociedad libre y una sociedad responsable. Bueno, pasó la elección, nosotros nos dimos cuenta de que la candidatura de Sebastián Piñera, que solo obtuvo el 36% de los votos, o sea, estuvo muy lejos del 50% que decían las mismas encuestas y los mismos analistas políticos y líderes de la derecha tradicional. Con su 36% sacaba menos votos que la Izquierda Unida. Por lo tanto, decidimos como sector, como grupo, ir a apoyar a Sebastián Piñera entre la primera vuelta y la segunda vuelta electoral, y con el apoyo que le dimos, más el trabajo que hicieron sus propios adherentes, él triunfó en la segunda vuelta y salió electo presidente con un porcentaje del 55% de los votos, bastante distante del candidato de la izquierda, que era una izquierda que se ha ido radicalizando en el tiempo y que ya argumenta que sigue argumentando igual que algunos políticos españoles que, por ejemplo, en Venezuela hay democracia, cosa que atenta contra lo que es el sentido común en la política. Bueno, ganó Sebastián Piñera y nosotros decidimos no ser parte activa de su gobierno y mantenernos de manera independiente y con mucha libertad, planteando las cosas que defendemos y aquellas cosas en las que creemos. Eso nos costó distanciarnos del gobierno porque nos consideraron casi como opositores por estar diciendo las cosas que se habían prometido y que no se estaban cumpliendo en áreas tan esenciales para nosotros como, por ejemplo, la defensa de la familia. En Chile, el último gobierno Michelle Bachelet avanzó mucho en temas valóricos. Se aprobó el aborto en 3 causales en Chile y se dejó presentada una ley de identidad de género. Esa ley, que nosotros suponíamos que no se iba a tramitar durante el gobierno de Sebastián Piñera, se tramitó y de hecho fue la primera ley que aprobó el gobierno de Sebastián Piñera y es lejos la peor ley de identidad de género que se ha dictado en algún parlamento latinoamericano. Por lo tanto, ahí ya nosotros señalamos una diferencia importante. Otras diferencias relevantes para nosotros es el tamaño del Estado. Nosotros somos muy enemigos de que parientes de los representantes populares asuman encargos de confianza. Somos contrarios al nepotismo, somos contrarios a la amistocracia, que yo instalo en el gobierno en un cargo de confianza a alguien porque es amigo mío, o es hijo de un amigo, o es familiar de un amigo, y eso hace que los estados vayan pagando favores políticos o acomodando gente que no debiera estar financiada con los impuestos de todos nosotros. En eso no se avanzó, de hecho se siguieron las mismas prácticas que traían los gobiernos de izquierda, antecesores a Sebastián Piñera. Para nosotros también era muy relevante el compromiso de bajar los impuestos. Nosotros no creemos en ese gran Estado al cual las personas sirven, sino que creemos en un Estado pequeño, eficiente y austero, donde las personas son lo más relevante, no el Estado. Y mientras más impuestos se cobran, curiosamente, no mejora la calidad de vida de las personas, sino que mejora la calidad de vida de aquellos que usufructan del Estado a través de los cargos políticos que obtienen. Por lo tanto, en distintos temas, también en el combate al terrorismo, Chile tiene una parte de su nación en el sector sur, en la zona sur de Chile, donde tenemos terrorismo activo en la zona de la Araucanía y de Arauco. De hecho, en estas últimas 2 semanas han habido muchos atentados donde se han quemado muchas maquinarias, camiones, se le ha disparado a personas y hace un par de meses murió también una persona fruto de un atentado terrorista. Por lo tanto,
nosotros hacíamos presente y seguimos haciendo presente al gobierno todas aquellas cosas que se plantearon a la ciudadanía y que no se han cumplido, y que hace que los ciudadanos cada vez vean más distante la política, porque se cansan de esas promesas que no se llevan a la práctica. Transcurrido el tiempo, el gobierno fue perdiendo el apoyo popular y del 55% llegó a estar cerca del 20% de adhesión. Y eso en gran medida porque no se cumplió con el programa que se prometió. Si yo prometo resguardar la familia y la primera ley que promuevo y saco como ley es la identidad de género, claramente un sector importante de la ciudadanía se siente defraudado. En Chile el mundo cristiano evangélico es muy grande, muy activo, representa cerca del 20% de la población chilena, y ellos cada vez más identifican a sus líderes con los valores y no con los colores. Antiguamente la izquierda defendía el matrimonio, defendía la familia, defendía la vida, defendía la sexualidad de las personas hombre y mujer, y lo dejó de hacer. Por lo tanto, muchas personas del mundo cristiano evangélico fueron transitando a darle el apoyo a otros sectores políticos que sí defendían los valores que ellos plantean al mundo. Por lo tanto, esa gente se fue alejando del gobierno. También se fueron alejando aquellos que, siendo víctimas del terrorismo, no vieron una defensa o un combate activo para terminar con el flagelo del terrorismo en la zona sur. También se alejaron aquellos que esperaban que se cumpliera con el Estado de Derecho, porque en Chile en el año 1973 se produjo un golpe de Estado, y entre el año 73 y el año 83 se dieron situaciones muy complejas, algunas de ellas vinculadas a la violación de derechos humanos. Y fruto de eso, hoy día existen en Chile cerca de 200 personas que cumplen condena por violaciones a los derechos humanos o por condenas por presunta violación a los derechos humanos. Personas todas de edad muy avanzada, porque estamos hablando de gente que estaba activa en las Fuerzas Armadas en el año 73, en el año 75. Por lo tanto, son personas que en su gran mayoría tienen sobre 70 años. Y el gobierno, el presidente, cuando aún estaba en campaña, señaló que iba a tomar algunas medidas para que el arresto de esas personas, la prisión de esas personas, se pudiera realizar en su hogar, cosa que no se hizo. Y finalmente perdió adhesión cuando comenzó el año 2019 y el tema económico no mejoraba, porque se había prometido que después del gobierno de Bachelet, que fue un desastre en lo económico, en lo social, en lo sanitario, en la seguridad, las cosas iban a mejorar, y eso no ocurrió, precisamente porque no se achicó el Estado, porque no se bajaron los impuestos y porque las personas se dieron cuenta de que algunas de las promesas jamás se iban a cumplir. Eso nos llevó al 18 de octubre, que es una fecha muy lamentable para Chile, del año 2019, porque en ese momento se produce lo que algunos denominaron en Chile el estallido social. Para nosotros, desde el Partido Republicano, fue un estallido de violencia. Fue precedido por ataques terroristas a las estaciones del metro, del tren subterráneo de la capital de Chile. Se quemaron sobre 30 estaciones el mismo día, en los mismos horarios, y se atentó contra bienes públicos y privados de manera muy organizada y coordinada. Algunos señalan que eso es producto del malestar de situaciones que se viven en Chile por la desigualdad, pero claramente esto era algo que se venía preparando durante años, tanto a través de actos de terrorismo en el sur como actos de anarquismo o de violencia en las distintas capitales de las regiones en Chile, principalmente en la región de Santiago, donde se trabajó mucho por parte de la izquierda en lo que es la evasión al pago del transporte público y en la interrupción de clases en las aulas de los colegios, tomándose las calles, agrediendo a la fuerza pública, arrojando elementos contundentes y bombas Molotov. La bomba Molotov es una bomba de fuego que se le arroja a las policías generalmente, atentando contra la vida de ellos, y nunca el gobierno tomó cartas en el asunto como para enfrentar este tipo de anarquía, delincuencia o terrorismo.
Por lo tanto, lo que se dio no era algo impredecible, sí nos sorprendió el grado de violencia con el que se actuó, y posteriormente a esa movilización violenta vinieron movilizaciones sociales que aglutinaron a muchas personas, y se habla de la marcha más grande en Chile de 1 millón de personas en la región metropolitana, en la capital, que es una marcha muy masiva, pero que agrupaba a personas por distintos temas, ya fuera por temas de salud, por temas de pensiones, por temas de trabajo, por temas de educación, y fueron muy bien utilizadas esas personas por la izquierda para poder instalar el concepto de que se requería una nueva constitución para solucionar todos los problemas en Chile. Y eso fue avanzando, el gobierno no pudo controlar el orden público y por lo tanto fue cediendo a las demandas de los manifestantes, pero también canalizadas a través de dirigentes de izquierda que no tenían la representación de las personas que estaban manifestándose. Fueron meses de mucha violencia, de innumerables saqueos, de innumerables atentados y agresiones a la fuerza pública y también a personas del mundo privado, que llevaron a la población a estar en un estado de terror, de miedo tan grande, que cualquier cosa que ofreciera paz, la gente lo iba a aplaudir. Y como nunca faltan los políticos que se vuelven a instalar frente a una crisis, ellos, acogiendo un llamado del presidente de la República, firmaron un acuerdo de paz y de reforma constitucional a través de la Asamblea Constituyente, que era un proceso que estaba en marcha. Nosotros desde el Partido Republicano, desde el mismo día que se firmó ese acuerdo de paz y de cambio constitucional, nos pusimos en la vereda del frente y dijimos que no se puede hacer un proceso constitucional fundado en la violencia terrorista inicial, porque eso es como firmar un contrato siendo apuntado por un arma que coarta la libertad de las personas para decidir libremente. Y empezamos un proceso para cambiar la Constitución, que debería haber culminado ahora en abril con una elección de las personas de si querían cambiar la Constitución o no. Estábamos en eso, seguíamos con un grado de violencia muy alta. Nosotros como partido nos vimos agredidos en todas nuestras manifestaciones públicas o semipúblicas, con atentados, con rotura de local, con destrucción de los locales. Fue un momento duro, pero seguimos avanzando. De hecho, ya estamos constituidos como partido oficialmente y esperamos estar próximos a completar el Partido Nacional de aquí a un par de meses más. Pero estábamos en ese trabajo de rechazo a un proceso de asamblea constituyente y nueva constitución, cuando el 18 de marzo, ya en plenitud, nos sorprende la pandemia. Se había decretado el estado de emergencia o estado de alerta, como le dicen ustedes, previo al 18 de marzo, pero yo lo fijo en el 18 de marzo para hacer el contraste con el 18 de octubre. Así como el 18 de octubre el gobierno perdió el control del orden público y tomó muy malas decisiones, a partir del 18 de marzo el gobierno empezó a tomar buenas decisiones, porque tenemos un presidente que uno podría decir que es un mal político, pero un muy buen gestor. Es un hombre muy inteligente, muy informado, y que coordina bien situaciones complejas, como por ejemplo lo que fue el terremoto que sufrimos hace ya cerca de 8 años, 9 años, y ahora el tema de la pandemia lo ha coordinado muy bien con la autoridad sanitaria y la autoridad económica. A pesar de que lo ha hecho bien en estas dos áreas, y Chile tiene los índices más bajos de letalidad por COVID-19 a nivel de Latinoamérica e incluso a nivel de los países de la OCDE, a pesar de que se realizan muchos test del PCR en proporción a lo que realizan todos los países de la región, a pesar de que todo se ha hecho bien, nuestra oposición, la oposición de izquierda, ha sido muy pequeña, muy miserable en las acciones que ha tomado el gobierno. En economía, también el gobierno, a pesar de que cuando parte el 18 de marzo ya teníamos 400.000 personas que habían perdido el empleo, fruto de la violencia del 18 de octubre, el gobierno lo ha hecho bien, ha levantado muchos programas de apoyo al empleo, de crédito a los microempresarios, de ayuda a las familias,
a pesar, como les digo, de la mala situación que se vivió después del 18 de octubre y de la mala situación económica global en la que dejó al país Michelle Bachelet. Pero la oposición no ha estado a la altura. Tenemos quizás el peor parlamento de los últimos 100 años en Chile, porque llegaron muchos representantes después de un cambio electoral con pequeñas representaciones del 1, del 2 o del 3%, que son muy intransigentes y que hacen cualquier cosa por figurar en los medios de comunicación y hacen muy difícil el trabajo para el gobierno. Así todo, hemos salido adelante. Nosotros no hemos tenido un proceso de cuarentena total como lo han tenido ustedes. Aquí se estableció un criterio de cuarentena más racional por regiones o por comunas, de acuerdo al nivel de contagio de cada una de ellas. Hemos tenido un nivel de fallecimientos mucho más bajo que otros países. Nosotros somos un país de 18 millones de habitantes, tenemos cerca de 40.000 personas contagiadas al día de hoy con coronavirus y han perdido la vida poco menos de 400 personas desde marzo hasta la fecha, que son muchas personas, pero en comparación con lo que sucede en los países vecinos o lo que sucedió en España, en Francia, en Alemania, es una realidad muy distinta porque se han tomado las medidas preventivas adecuadas para enfrentar esta pandemia que para todos es algo desconocido. Nadie estaba preparado para una situación como esta, pero aquí por las autoridades se ha podido hacer bien el trabajo. Eso es como un resumen de quién soy yo, de qué ha ocurrido en la política chilena en el último tiempo y felicitarlos por esta iniciativa, porque lo que nosotros necesitamos son jóvenes comprometidos con el mundo, con las distintas áreas de la vida, sea la cultura, sea lo social, sea lo deportivo, sea lo político. Y ustedes en esto están dando un ejemplo de que si bien Cañas por España tenía un origen de involucrar a las personas activamente en la política, hacerse parte y defender con convicción los valores que uno tiene, hoy día ustedes lo han transformado en las Cañas Solidarias, que va en ayuda de los más necesitados. Espero que el ejemplo que están dando sirva a los mayores, a los que ya están más comprometidos por años en la política, a reaccionar y darse cuenta de que en tiempos de pandemia la solidaridad, el amor al prójimo es algo relevante e importante que nos debe hacer olvidar quizás esas diferencias políticas que se instalan con mucha fuerza por la izquierda. La izquierda aquí en Chile levanta proposiciones que avalan incluso la violencia verbal y la violencia física. Y en España ustedes tienen un grupo de políticos que ha tenido vinculaciones importantes con Venezuela, estoy hablando de Podemos, y a diferencia de lo que ocurre en Chile, allá ellos están en el poder. A mi juicio han utilizado todo lo que es la pandemia como una buena crisis para ir tomando más posiciones de poder y de perjudicar todo lo que es el emprendimiento privado para fortalecer ese Estado gigante al cual, según ellos, las personas deben servir, siendo que siempre es al revés. El Estado debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Así que ahí dejo lo que me correspondía a mí y ahora abierto a todas las preguntas que ustedes quieran realizar. Muchas gracias, José Antonio, por darnos tu testimonio y ubicarnos en la situación política que se vive en Chile. También recordaros que este Cañas es solidario. Los donativos que se recauden serán destinados a la parroquia de San Genaro, que ayuda a dar de comer a familias que lo necesitan. También os recordamos que podéis seguir haciendo preguntas, cualquier duda que tengáis desde el chat del canal. Dicho esto, abrimos el turno de preguntas. Bueno, pues la primera pregunta nos la hace Matías por aquí, por el canal de YouTube. Pregunta que ¿cuál es el plan de acción que plantean los republicanos para dar la batalla cultural a estos viejos enemigos del progreso? Ideología de género, el lobby. Gracias. Bueno, nosotros antes de formar el partido formamos un movimiento social y político denominado Acción Republicana, muy similar al Partido Republicano, pero que buscaba poner sobre la mesa de discusión de políticas públicas las urgencias sociales, los problemas reales de las personas obligados por los políticos de siempre.
En segundo lugar, formamos un centro de pensamiento, de estudios, denominado Ideas Republicanas. Como pueden ver, somos muy originales, todo es republicano. Por lo tanto, desde Ideas Republicanas estamos trabajando en un plan de gobierno para políticas públicas que tomen las urgencias sociales y nos permitan elaborar un plan de gobierno no de 4 años, sino de 8 o de 12 años. En paralelo, tenemos otras instituciones que se dedican a lo de la formación de las personas que tienen inquietud por lo público, y ahí tenemos Foro Republicano, Influyamos y Cuide Chile. Y con esas 5 organizaciones nosotros abarcamos distintas áreas de la política pública, y finalmente el Partido Republicano, que busca tener una representación en el Parlamento de la Nación de al menos, ojalá, esperamos de un 10%, para poder defender con fuerza y convicción nuestros principios. Sin decir que la formación y la capacitación de los nuevos líderes es fundamental. La izquierda lleva años haciendo ideologización de los jóvenes y de las personas que se acercan a la izquierda. Y la gente que cree en un mundo libre, en una sociedad responsable, que basa sus planteamientos en el sentido común, ha guardado silencio. Y no se atreve a incomodar a otros. Y nosotros tenemos que atrevernos a decir las cosas que creemos por su nombre, tomarnos los espacios. Así nosotros hemos avanzado en distintos espacios de comunicación, sea de medios radiales, de medios televisivos o de medios digitales, donde personas que antes nunca habían tenido la experiencia de hablar en público, hoy día lo están haciendo. Un poco lo que ustedes hacen con Cañas por España, que aquí veo, ¿no es cierto?, a 5 personas que están conduciendo un programa, que hacen el programa alternadamente de acuerdo a la semana. Bueno, eso es tomarse los espacios. Por lo tanto, yo invito a la gente joven que nos esté mirando a que use bien lo que tiene más al alcance de la mano, las redes sociales. Todos tenemos Instagram, Facebook, Twitter, participamos a través de YouTube. Bueno, usemos los medios con la razón, no con la pasión. Y demostremos que nuestros argumentos, los países que viven en libertad, progresan y mejoran la calidad de vida de las personas. Nosotros, ¿cómo lo hemos hecho? Con movimientos ONGs de distintos ámbitos, y ahora finalmente con el partido político para tener representación parlamentaria. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Luis desde Instagram y dice: algunos apuntan a activistas venezolanos y cubanos tras las protestas de la llamada primera línea. ¿Usted cree que hay injerencia exterior en la exposición chilena? Muchas gracias. De todas maneras, pero la interferencia extranjera tiene que tener un piso local. Y el piso local aquí se fue construyendo por mucho tiempo, a través de lo que son los grupos anarquistas, a través de la izquierda más ideologizada, del Partido Comunista, que aquí tiene acuerdos incluso con la democracia cristiana, de un partido nuevo, que se llama, de un referente nuevo, que se llama Frente Amplio, que se ha desarrollado en distintos países latinoamericanos y que es similar al Podemos, que es gente joven, bien instruida, bien educada, en buenos establecimientos educacionales, pero con ideas muy antiguas, que se erigen como una especie de autoridad moral y vienen a decirnos que ellos sí saben cómo cambiar las cosas para que la gente viva mejor, pero no rechazan gobiernos como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, o la corrupción que se dio en Brasil. Son parte de una organización latinoamericana muy grande que se llama Foro de Sao Paulo, que tiene una política clara de intervencionismo en las distintas naciones. Y la influencia extranjera viene, por algo que yo no tengo cómo comprobar, pero son los recursos económicos que pueden venir de un país como Venezuela, que es una narcodictadura, y hay intereses creados de personas a los cuales les interesa un Estado fallido. El narcotráfico progresa cuando no hay Estado, porque crecen sus redes. Por lo tanto, aquí tiene que haber una interacción entre anarquismo, entre narcotráfico, entre delincuencia, terrorismo e ideología de izquierda extrema. La otra manera de interferir es a través de las redes sociales, y hemos visto cómo a partir del 18 de octubre agencias como Sputnik, Russia Today, las agencias venezolanas
y diversos activistas en redes sociales internacionales ayudan a formar los trending topics de alguna materia en el país. Y se mantienen ahí por mucho tiempo con cuentas que claramente no son cuentas de compatriotas nuestros. Por lo tanto, hay interferencia extranjera, pero siempre han tenido un piso ideológico fuerte en Chile que nos ha costado que la gente vea todo lo que ha sido el progreso económico que ha tenido Chile y que ha pasado de ser el país más pobre de toda Latinoamérica al país de mayor empuje y crecimiento y mirado como un ejemplo a nivel de los países de la región, incluso a nivel mundial siempre hemos puesto como un ejemplo. Pero la izquierda siempre sabe usar el dolor de las personas, el problema de las personas, para instalarlo de tal manera de decir esto es producto del abuso de este personaje, y por lo tanto para terminar con eso tenemos que terminar con esos personajes, tenemos que cambiar las leyes, pero lo que no dicen es cómo termina todo eso. Y todo eso termina en países con gobiernos tan corruptos como el de Brasil, de Lula y Dilma, o países tan totalitarios como el de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Pues muchísimas gracias, José Antonio. La tercera pregunta te la hace María por Twitter y es: la extrema izquierda ha propuesto la expropiación de los fondos de pensiones chilenos. ¿Creen que conseguirán acabar con el fondo chileno de pensiones? Gracias. Yo creo que no, porque previo a eso podrían hacérsele algunas modificaciones que están planteadas, algunas de las cuales yo no comparto, pero la tentación de la política, de la mala política, es siempre apropiarse de los recursos de otras personas. Y dicen, con esos recursos nosotros podríamos generar empresas del Estado, podríamos generar infraestructura del Estado, pero finalmente termina en nada, en un desperdicio de los recursos de todas las personas, en proyectos que generalmente no sirven y que terminan solo aumentando los recursos de aquellos que dirigían esas propuestas públicas. Nosotros tenemos un sistema de capitalización individual de ahorro para la jubilación. Este no es un fondo solidario. Tiene el concepto de la solidaridad para aquellas personas que por alguna razón o circunstancia no pudieron ahorrar durante su vida, y se les da un piso de pensión que uno puede decir, bueno, debiera ser más alto, pero de acuerdo a nuestra realidad socioeconómica no tenemos posibilidad todavía de aumentar la pensión solidaria a un monto más alto, pero se está trabajando para ello, pero sí decir que se requiere el ahorro de cada uno para colaborar con el Estado cuando uno ya deja de trabajar. Ningún Estado, salvo que sea un Estado rico en petróleo, pero veamos lo que le pasó hoy día a los Estados ricos en petróleo, que el petróleo bajó y tienen que pagar para que se lo lleven. Si el país no tiene los recursos suficientes para mantener a su población en el tiempo, la población tiene que colaborar con un ahorro sistemático durante los años laborales para mantenerse una vez que jubila. Y en Chile eso se hace en una cuenta individual. Cada uno tiene una cuenta individual donde va ahorrando mes a mes para la jubilación. Y esos fondos los administra una corporación que en ese aspecto ha sido muy exitosa, porque los chilenos ahorran 1 peso y jubilan con 3. Por lo tanto, 2 partes del ahorro que reciben una vez que jubilan es producto del buen manejo de los recursos por estas instituciones. Hay muchas críticas a estas instituciones porque acumulan muchos fondos, no participan en algunos temas con las pérdidas que se producen en algunos años, pero en el tiempo se han desarrollado bien, y yo espero que los chilenos tengan conciencia de que son fondos propios y que lo que quiere hacer el mundo político es apropiarse de esos fondos para malgastarlos. Lo que sí nosotros tenemos que empezar a pensar, igual que en todos los países, que la edad de jubilación ya no va a poder ser como antiguamente a los 60 años las mujeres y a los 65 años los hombres. Bueno, ya hay algunos cambios, por ejemplo en Argentina hay gente que con la ley de identidad de género se ha cambiado de sexo, siendo hombre, se pasa a mujer y jubila a los 60. Cosas que uno dice eso no va a pasar, pero pasa. Pero lo que debiera ocurrir en el tiempo es que la edad de jubilación vaya asociada al año de nacimiento. Cosa de que si alguien nace en el año 2000,
y la expectativa de vida en la nación es más alta que alguien que nació en el año 60, bueno, no jubile a los 60 o 65, sino que jubile a los 61 y a los 66. En Chile la expectativa de vida de las personas está llegando a 80 años, que es la más alta de toda América. No, Canadá puede tener algo un poco más alto, pero eso se logró porque nosotros trabajamos mucho en superar la extrema pobreza, trabajando para que hubiera alcantarillado, agua potable, luz eléctrica con una cobertura muy alta, y eso hace que la gente viva más, pero también hace que los fondos tengan que durar más, porque antes alguien jubilaba a los 65 y se moría a los 75, por lo tanto tenía que financiar solo 10 años de su pensión. Hoy día vive hasta los 80 o vive hasta los 85 y tiene que resguardarse con más tiempo, y además la pirámide de la ciudadanía hoy día ya no es así, donde había muy pocos arriba en la pirámide y muchos abajo que podían mantener a los adultos mayores, sino que la tasa de natalidad viene cayendo en picada y por lo tanto tenemos una pirámide invertida, donde hay poca gente en la base y mucha gente arriba. Por lo tanto, yo espero que prime aquí la razón y no las promesas falsas de un mejor vivir momentáneo para una quiebra del sistema total en pocos años más. Pues muchas gracias, José Antonio. La siguiente pregunta nos la hace José por YouTube, que dice: me gustaría saber cómo ve la situación actual de España. Gracias. Bueno, no tengo la información del día a día, pero claramente después de haber visto lo que ha planteado el PSOE en su alianza con Podemos, no le auguro un buen destino si ese gobierno permanece por mucho tiempo, porque el Podemos tiene una línea muy similar a la que han tenido algunos países que han fracasado, como Venezuela. Incluso se dice que Iglesias ha tenido en algún momento financiamiento del narcodictador Maduro, cosa que al parecer no se ha podido comprobar, y por lo que he visto en el desarrollo de la pandemia, ha sido un gobierno irresponsable, porque cuando ya tenían muchos casos de coronavirus, no hicieron nada por impedir las reuniones masivas. La más grave de todas es la del 8M, que por un tema de ideología ellos promocionaron, sabiendo que eso le iba a traer una cantidad de contagios muy importante. Por lo tanto, eso es una irresponsabilidad. Y lo que han hecho, a mi juicio, para enfrentarlo con la cuarentena total de toda España, sin distinguir donde hay más contagio o menos contagio, atenta claramente contra el sistema económico, que es el que mejor soluciona los problemas de las personas, que es el sistema social de mercado, que integra, por un lado, toda la iniciativa privada y suple con el Estado lo que los privados no son capaces de hacer. Yo soy partidario de un Estado subsidiario y ellos, malinterpretando la palabra, dicen que son parte de un Estado solidario, pero un Estado solidario que reparte lo de otros, porque son muy pocos los de izquierda que contribuyen con su trabajo a generar riqueza suficiente para luego pagar impuestos y mantener a las personas que tienen una vida más difícil, que el Estado sí tiene que proveer servicios. Pero no he visto al gobierno español cortando el gasto político y aumentando el gasto social. Los veo manejando las arcas fiscales con irresponsabilidad y me alegro, sí, de que un partido que es bastante similar al Partido Republicano en Chile haya empezado a levantar la voz y a ocupar los espacios como es Vox. Muchas gracias. La siguiente pregunta la ha hecho Catalina y dice: ¿cómo afrontó y se sintió cuando ocurrió el estallido social en Chile? ¿Tuvo miedo o siente que podría haber hecho algo? A ver, nosotros hicimos todo lo que pudimos desde la posición en la que estamos. Como les decía, yo no soy parlamentario, no soy representante electo y solo estoy liderando un partido político y ayudando en distintos movimientos de la sociedad civil. Pero el mismo 18 de octubre yo estaba recorriendo el país, estaba en la zona de La Serena, que es al norte de la región metropolitana, e hice un video solicitándole al presidente que decretara en ese momento, antes de los atentados terroristas que ocurrieron esa misma noche del 18 de octubre, que decretara el estado de emergencia, que es el estado de alarma que tienen ustedes,
y solicitara la colaboración de las Fuerzas Armadas para mantener el orden público, porque claramente esto iba a tener un cauce violento. Eso no ocurrió. En los días posteriores a eso, desde nuestra posición le hicimos planteamientos al gobierno de colaborar con ellos en lo que se pudiera, pero en la medida que fueran recuperando el orden público. Y solamente una vez que el gobierno cedió frente a la presión de la izquierda y se encaminó a un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente, nosotros nos instalamos en la vereda opositora, en lo político al gobierno, porque lo que Chile necesita es certeza, no incertidumbre. Y abrir un proceso constitucional vía asamblea constituyente es decirle a todas las personas que iban a invertir en Chile que van a haber 2 años de incertidumbre, donde nadie va a resguardar la posibilidad de respetar la propiedad privada, de que el agua siga asociada a los campos y no quede tomada por el Estado y la entregue como una concesión graciosa a los que él quiera o sean sus amigos, que la educación iba a caer en manos de una sola línea, que se iba a restringir la libertad de culto, y todos los problemas que han vivido los países que han pasado por esto de las asambleas constituyentes. Por lo tanto, solo una vez que el gobierno dejó de lado el camino constitucional que había señalado la ciudadanía solo 2 años antes, nosotros pasamos a la vereda de la oposición. Pero hoy día, frente a la pandemia, hemos vuelto al apoyo al gobierno en todas las materias económicas y sociales. Sí, estamos en desacuerdo en cómo ha manejado el tema del terrorismo en la zona sur y tenemos nuestras dudas de qué va a ocurrir cuando se levante el tema de la cuarentena respecto del orden público. Pero hicimos todo lo que podíamos. No se auspicia un buen futuro si es que el gobierno no da señales claras de que el orden público es fundamental para mantener el Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Esta pregunta se la hace Juan de Dios a través del canal de YouTube y es: ¿considera don José Antonio que las alianzas internacionales entre políticos con valores es necesaria? ¿Con políticos? Con valores. Con los mismos Sí, valores. es fundamental. Nosotros, desde nuestro sector, generalmente velamos por nuestro ambiente más cercano. Y eso explica por qué la izquierda avanza, porque las personas que creen en la familia, que creen en los valores, primero miran el bienestar de su familia y no le dedican mucho tiempo a otras actividades porque entienden que hay personas que se van a dedicar a ello. Pero la izquierda hace de lo público su vida en el mal sentido, porque ellos no están procurando el bien común, el bien de la sociedad, sino el bien propio o el bien de su ideología. Solamente usan la ciudadanía como una manera de acceder al poder y después se quedan con el poder total. Y lo mismo ocurre a nivel internacional. Nosotros generalmente trabajamos, cuando ya nos decidimos a dar el paso a lo público, dentro de nuestras fronteras. Y la izquierda encontró un espacio en todos los organismos internacionales, sea el Parlamento Europeo, que me tocó conocer hace un par de años cuando hice una gira por Europa política, y me di cuenta de lo que era Bruselas, que era una ciudad de políticos y era una especie de imperio sin rey, porque los que dirigían esto eran miles de burócratas que le empezaban a dirigir la vida a las personas dentro de cada una de sus naciones, no respetando a sus parlamentos, a sus tribunales o a su poder ejecutivo. Por lo tanto, la izquierda se nos adelantó en todo lo que son las relaciones internacionales. Ellos crearon la Internacional Socialista hace muchos años y no existe la Internacional de la centro derecha o de la derecha con tanta antigüedad como la de la izquierda. Después ellos fueron cooptando la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo, la UNICEF, la CEPAL, todos los organismos internacionales son una especie de refugio para esta izquierda. Cuando pierden los cargos en sus países, se van a estos refugios y después de ahí, bien alimentados, vuelven a intervenir en la política nacional. Nosotros en eso estamos tratando de avanzar. Aquí en Sudamérica, desde Brasil, se han hecho algunas cumbres del mundo conservador. Yo la verdad es que, claro, caigo dentro de la lógica o del término conservador, pero yo me siento muy progresista, porque el progreso valora la vida, el progreso valora las uniones estables, el progreso valora
lo que estos pseudo progresistas no valoran. Ellos se dicen progresistas, pero están por el aborto. Ellos se dicen progresistas, pero están por la eutanasia. Están por desechar a las personas que, según ellos, prestan poca utilidad. Y nosotros, al revés, sí estamos velando por ello. Entonces, estas relaciones internacionales son fundamentales. Nosotros hicimos en esta gira por Europa reuniones con los dirigentes de Vox, que fueron muy buenas. Hemos mantenido contacto con ellos, hemos mantenido contacto con personas de otros países latinoamericanos y esperamos que una vez superada toda esta crisis sanitaria podamos retomar esos lineamientos y salir de nuestras fronteras para preocuparnos también de esos organismos internacionales que, en vez de preocuparse por el bienestar, buscan intervenir en la soberanía de cada una de nuestras naciones. Muchas gracias, José Antonio. La siguiente pregunta nos la hace Andrés por Twitter. Dice que, sabiendo que está previsto un cambio de la Constitución en Chile, ¿por qué rechaza ese cambio? Porque nosotros tenemos una gran Constitución y lo que yo generalmente le pregunto a las personas que dicen que quieren cambiarla es ¿qué artículo le cambiarían primero, cuál segundo y cuál tercero? Y generalmente la gente no sabe qué cambiarle a la Constitución y solo sigue una consigna, un eslogan, porque la izquierda es experta en eslogan. Y dicen que, por ejemplo, cuando quieren modificar la educación y hablan de educación gratuita, de calidad y no sexista. Cuando quieren terminar con el sistema de capitalización individual, dicen no más AFP. Siempre una frase muy corta y a nosotros nos toma a veces 3, 5 minutos explicar por qué la frase es falsa y es mentirosa. Si nosotros vemos nuestra Constitución y vemos cómo trata los derechos de las personas, cómo trata la separación de los poderes, cómo le da garantía a los ciudadanos en cada uno de los ambientes que a uno le toca en el día a día, se va a dar cuenta de que esa Constitución no requiere una sustitución. Podría ser que alguien diga que hay que modificarla. De hecho, el expresidente Elwin, que fue el presidente que recibió la banda presidencial del general Augusto Pinochet, que fue el presidente del gobierno militar en Chile por 17 años, le traspasó el mando de la nación en base a esa Constitución que hoy día quieren terminar. Es decir, la Constitución que ellos dicen que fue dictada por un dictador fue la que cumplió paso a paso la transición a la democracia. Y esa Constitución que se dictó en el año 80 ha tenido innumerables modificaciones. De hecho, hoy día ya no lleva la firma de Augusto Pinochet, sino que lleva la firma de Ricardo Lagos, porque se hizo una modificación en el Congreso muy grande, el año 2005. Se hizo otra modificación muy grande en el año 89, antes de la asunción al mando de Patricio Elwin. Y ha tenido otras innumerables modificaciones que hacen de esta Constitución una Constitución que le da un rumbo claro a Chile y que le ha permitido progresar al país. Si alguien me dijera, mira, el país económicamente se vino al piso, socialmente está destruido, Chile es como Venezuela, bueno, yo podría entender que las reglas del juego estaban mal escritas. Pero si yo veo que tenemos el índice de ingreso per cápita más alto de Sudamérica, que tenemos los niveles de educación, de alfabetización, de salud más elevados de Sudamérica, bueno, tengo que entrar a cuestionarle a aquel que me dice que todos los males nacionales pasan por la Constitución. De hecho, ninguna de las cosas que se manifestaron a través de estas movilizaciones ciudadanas decían relación con cambios constitucionales, porque el tema de las pensiones pasa por una ley, el tema laboral pasa por una ley, el tema de salud pasa por una ley y el tema de la infraestructura por la cual uno paga peajes pasa por una ley. Por lo tanto, no es necesario cambiar la Constitución. Y lo único que va a hacer este proceso, si es que se lleva adelante, porque ahora se postergó por la pandemia hasta octubre, si es que se llega a realizar, lo único que va a lograr es una incertidumbre que va a impedir que Chile vuelva a despegar económicamente y nos va a dejar postrados y nos va a llevar de nuevo a esos tiempos que habíamos pensado que estaban olvidados de pobreza y necesidad en nuestra patria.
Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Alejandra desde YouTube y dice, viendo el escudo del Capitán América como gran líder de la saga de Vengadores, ¿cuáles dirías que son los valores que representa este personaje y que hacen falta en los líderes de hoy en día? Gracias. Bueno, eso fue como una especie de meme, ¿ah? Y que nosotros acogimos con alegría cuando nos constituimos como partido, como nuestro símbolo tiene los colores patrios, el rojo, el azul y el blanco, que es la bandera chilena, con una estrella. Nosotros, claro, lo tomamos con humor, pero los valores que nosotros defendemos son los valores esenciales. El primer valor que defendemos es el valor de la vida. El segundo valor que nosotros planteamos siempre es del respeto. O sea, si ya nosotros respetamos la vida, el respeto por el prójimo, el emprendimiento, la propiedad privada, el orden, la justicia, son todos principios que están plasmados en nuestro proyecto político y que muchos los presentan y dicen que están por la justicia, que están por el orden, pero avalan el terrorismo, avalan el abuso en distintos ámbitos. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, si ya me quieren llevar al área de los memes, todos los superhéroes defienden a los más débiles. Y en este caso, el mundo está siendo agredido por personas que quieren aprovecharse de los más débiles para tomarse el poder completo. Y hoy día algunos que predican el asistencialismo han logrado que ese asistencialismo total se transforme en una especie de esclavitud de las personas. Y por otro lado, defendemos el decir las cosas por su nombre. Nosotros somos políticamente incorrectos porque no vamos a cambiar por un par de votos aquellas cosas en las cuales creemos. El mundo también está influenciado por las encuestas. La encuestitis ha calado hondo en los dirigentes políticos que no se atreven a defender con valentía aquellas cosas en las que creen. Y por un par de votos son capaces de pensar una cosa, decir otra cosa y hacer otra cosa. Nosotros, en términos sencillos, decimos que pensamos A, decimos A y hacemos A. Y que la gente cuando vote republicanos no se va a equivocar en lo que le dijeron con lo que nosotros vamos a hacer. Así que del Capitán América rescato la hidalguía y la valentía de defender a aquellas personas que están en estado de necesidad. Muchísimas gracias. Antes quería recordar que podéis seguir donando a la parroquia de San Genaro al número que veis en pantalla a través de transferencia o de Bizum. Y en esta ocasión la pregunta la hace Marilo Pérez desde el canal de YouTube y es ¿qué se puede hacer para que España no entre en una situación similar a Venezuela? Perdona, ¿me la puedes repetir? Sí. ¿Qué se puede hacer para que España no entre en una situación similar a Venezuela? Bueno, movilizarse y levantar la voz. La movilización ustedes hoy día la tienen complicada por la cuarentena, pero uno también se puede movilizar en las redes sociales y combatir esta influencia de los bots. Aquí también tengo un bot, ¿no? La izquierda tiene bots. Nosotros tenemos personas, pero como la izquierda en Chile trató de decir que nosotros teníamos bots y no tenemos recursos para contratar bots, la gente se puso bot republicano o bots de Kast. Entonces, uno tiene que movilizarse siempre desde la razón, no desde la pasión, y difundir las ideas que uno cree, tomarse los espacios. Si ustedes dejan que en los medios de comunicación siempre los que opinan son los mismos, bueno, vamos a perder un espacio. Cada uno de nosotros puede llamar por teléfono a un programa de radio y emitir una opinión fundada. Nosotros podemos usar las redes sociales a través de este tipo de conversaciones para influir en otros, pero tenemos que salir de nuestro círculo. Tenemos que tomar la iniciativa, hacer cosas para que otros reaccionen. Depende mucho de lo que nosotros hagamos. No podemos esperar que alguien haga algo por nosotros. Yo soy creyente y digo, bueno, Dios siempre está al lado de los buenos, pero el bueno tiene que actuar. El bueno tiene que hacer algo, no se puede quedar esperando como en ese chiste que hay una inundación, ¿no es cierto? Y la persona se sube al techo y van los bomberos y le dicen, Señor, lo venimos a rescatar. No, yo estoy esperando que Dios me salve.
Después viene la Marina en un barco, cuando ya está con el agua hasta aquí, y le dice, señor, lo venimos a rescatar. No, yo estoy esperando que Dios me salve. Y después viene un helicóptero, la Fuerza Aérea, cuando el tipo ya solamente le queda la nariz afuera y les dice que lo vienen a buscar para rescatarlo, y dice, no, Dios me va a salvar. Y el tipo se ahoga. Y cuando llega al cielo, le dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? Porque eres un porfiado, porque te mandé a los bomberos, te mandé a los marinos, te mandé a los aviadores, y no quisiste subirte, hombre. Contra la porfía y contra el quedarse sentado, no hay nada que hacer. Entonces, yo los motivo a que seamos muy creativos y empecemos a tomarnos los espacios, porque nuestras ideas son mucho mejores que las de la izquierda. Muchas gracias. María Sánchez Galindo nos pregunta por YouTube, en general, ¿qué pensamiento hay en Chile sobre España? ¿Es muy extendida la leyenda negra? También un poco al hilo de esto, ¿qué piensa usted sobre la hispanidad y qué haría para mejorar los vínculos? Bueno, la leyenda negra ha sido uno de los caballos de batalla que ha tomado la izquierda y la ha propagado por toda Latinoamérica. Y por eso está instalado el concepto de Latinoamérica. Yo fui a España el año antepasado y en una conferencia hablé de Latinoamérica y se levantó un señor y me dijo, Hispanoamérica, que no es Latinoamérica, es Hispanoamérica. ¿Ah? Y tenía razón, porque tenemos vínculos y uno no se puede quedar pegado en ciertas situaciones que pueden haber sido conflictivas, que pueden haber sido incluso de abusos en algunos casos, porque tenemos raíces comunes. Y nosotros tenemos que potenciar la relación hispanoamericana, no caer en ese discurso colectivista de Chávez, de Castro, hoy día de Maduro, de esta gran nación bolivariana, ¿no es cierto?, que despierta para quitarse el yugo opresor de los españoles. Si la independencia en Chile fue en 1810 y nosotros hoy día tenemos una buena relación con los españoles, no tenemos por qué traer al presente algo que pasó hace siglos atrás y que ya superamos. Uno mira la realidad europea y ve cómo Europa ha superado las 2 guerras mundiales y otros conflictos bélicos y se potencian. Aquí el tema de la leyenda negra lo usa una vez más la izquierda radical para generar conflicto. Y todo lo que nosotros podamos hacer por mejorar o por reivindicar la hispanidad, lo tenemos que hacer. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Felipe Andrés desde Twitter y dice, cuando llegue a ser presidente, ¿cómo sería la relación entre Chile y España, especialmente para los chilenos que vivimos aquí? Bueno, si Vox está gobernando allá, va a ser increíble. Oh, vamos a volar. ¿Ah? Si es el PSOE, va a ser un poco más compleja. Y si es el PP, bueno, ahí podremos tener algunas conversaciones, pero claramente si Vox llega a gobernar España, podríamos hacer muchas cosas en conjunto. Yo soy partidario de las relaciones internacionales, yo no soy de aquellos que dicen, yo voy a ser una república autárquica, no quiero nada con los extranjeros. No, por mí ojalá haya muchas relaciones internacionales, mientras más favorables para Chile, mejor. Así que para nosotros sería muy bueno que haya un gobierno de Vox en España y un gobierno republicano en Chile. Pero eso se va a dar en la medida que todos trabajemos hoy día en lo que podemos hacer en redes sociales, en los cargos públicos a los cuales podamos postular. Así que invitar a todos los que nos están viendo a que se activen por ahora en las redes sociales y cuando vengan las elecciones a convencer, porque esto se gana voto a voto y se gana también el día de la elección cuidando la transparencia del acto electoral. Porque la izquierda lo que busca es el poder a cualquier costa, por cualquier vía. Y nosotros la única manera que tenemos de impedirnos es ocupar espacios y estar presente el día más importante, que es el día de la elección. Muchísimas gracias. Esta pregunta también nos la hace Pedro Sánchez por Twitter. Y es, ¿Quién? Pedro, una persona que justo se llama igual que el presidente, pero no es él. ¿En Chile los medios de comunicación son serviles al poder como pasa en España?
En todas partes se da una situación de que los medios de comunicación tienen líneas de pensamiento. Yo no tengo problema en que un medio de comunicación pueda tener una línea de pensamiento. Lo que sí me genera problema es que no lo digan, que traten de aparecer frente a la ciudadanía como que están por sobre el bien y el mal, pero siempre son partidarios del mal y no lo dicen. Por lo tanto, sí, tenemos problemas con la prensa aquí, sí. En algunos casos, la izquierda acusa que los medios de comunicación más grandes son de personas de derecha, en el antiguo concepto izquierda y derecha. Pero lo que sucede es que todos los periodistas son de izquierda, o la mayoría de los periodistas son de izquierda. Y a los dueños del medio de comunicación lo que les interesa es que el medio no quiebre, que tenga recursos. Por lo tanto, se rinden a las noticias que escribe la gente de izquierda y lo único que queda en los medios de comunicación de derecha es la editorial. Siempre la editorial está muy bien escrita, perfecta, pero en la página 10, escondida. Y todas las noticias son dirigidas por los periodistas de izquierda. Y también tenemos mucho el caso de medios digitales muy de izquierda. Yo soy muy querido por los medios digitales de izquierda. Soy un referente recurrido de ellos, ¿no es cierto?, para generar odiosidad en el ambiente público. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, ir enfrentando esa situación y desenmascarando a los periodistas que se tratan de instalar por sobre el bien y el mal, pero son de izquierda y a veces de izquierda dura. Cuando uno los va desenmascarando y cuando uno los va enfrentando, de nuevo, desde la razón, no desde la pasión, y en esto insisto mucho, porque no sirve insultar a alguien, porque eso nos desacredita a nosotros. Cuando uno cae en el insulto porque se le acabaron los argumentos. Con argumentos, y uno enfrenta a los periodistas, y esos periodistas con el tiempo se van cuidando de lo que van diciendo, sí se produce mucho la censura. Y nosotros tratamos de pasar por al lado de la censura a través de las redes sociales, porque a mí, por ejemplo, y a los que me acompañan en este proyecto, nos invitan bastante poco a los medios de comunicación masiva. Pero logramos mantenernos en una posición expectante a través del trabajo permanente que hacemos en terreno y también el trabajo que realizamos en las redes sociales. Así que el mismo problema que tienen en España con algunos medios de comunicación existe aquí en Chile también. Muy bien, muchas gracias por todo, José Antonio. Para cerrar, siempre hacemos 3 últimas preguntas al ponente. La primera es si nos pudieras recomendar algún libro de interés. La segunda, cómo está viviendo el confinamiento. Y la tercera, qué le diría a los jóvenes para poder mejorar la sociedad. Estoy buscando aquí, déjame ver si lo tengo a mano, me parece que no. El libro negro de la nueva izquierda, de Márquez y Laje, es un gran libro para formarse. Y de hecho, Agustín Laje ahora está estudiando en España, así que podrían invitarlo a una conversación también en Cañas Solidarias. Agustín Laje y Nicolás Márquez escribieron este libro negro de la nueva izquierda, donde desenmascaran este marxismo cultural. Y eso es en temas de formación. Y en temas de novelas, a mí me encanta la novela histórica. Hay un libro precioso que se llama La Catedral del Mar, que relata la construcción de una catedral, si no me equivoco, en Barcelona. Y también están los libros de Santiago Postillo, que es Africanus y La Legión Maldita, que también son muy buenos libros, pero novelados. A mí me encantan los libros novelados. Respecto al confinamiento, bueno, ha sido todo un descubrimiento. No para todos ha sido fácil. Yo puedo dar gracias a Dios que vivo en un lugar que tiene más espacio. Somos muchos aquí en la casa. Por lo tanto, se agradece el poder tener un jardín, liberarse un poquitito de la tensión que es compartir en pocos metros cuadrados con muchas personas. Eso genera tensión. No estábamos acostumbrados a tener que convivir tanto tiempo en espacios reducidos. Generalmente uno sale temprano por la mañana a trabajar o a estudiar, vuelve a media tarde o muy tarde en la noche y se encuentra pocos momentos en el día. Y esto de estar todo el día con el otro
bueno, genera tensión y hay que aprender palabras que habíamos olvidado, como gracias, perdón, trataré de no volver a hacerlo, ¿en qué te ayudo? Porque ahora todos tenemos que colaborar. O sea, imagínate en una casa lo que es lavar los platos para 11 personas. Bueno, hay que hacer turnos y hay que hacerlos con alegría. Entonces aquí, por ejemplo, hacemos los turnos de lavado y los turnos de poner la mesa y preparar las cosas, siempre da 2, para que pueda haber un grado de conversación o música. Es una muy buena instancia para conocerse, el participar activamente en las labores de la casa. Ha sido una experiencia. Para nosotros ha sido positiva, pero sé que para muchas personas ha sido muy difícil, porque los espacios son reducidos y porque las necesidades económicas empiezan a hacerse más patentes cuando uno no tiene posibilidad de salir a generar los ingresos para su familia. Y finalmente, ¿qué le diría a los jóvenes? Que se atrevan, que den el paso, porque muchas veces los jóvenes tienen muy buenas ideas, pero se empiezan a problemar diciendo, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Si pasa esto otro? No tengan miedo. Ustedes tienen toda la vida por delante, así que atrévanse a tomarse los espacios, a defender con convicción aquellos valores, a no ser de la masa, no caer en ese colectivismo donde nadie opina distinto. Yo siempre trato de plantearle a mis hijos que cuando ellos vayan a un encuentro con juventud, si ellos no quieren fumar, no digan es que mis padres no me lo permiten. No, que digan ellos con su fuerza, mira, a mí no me gusta fumar, por lo tanto no te voy a hacer caso, y si la cosa tiene que ser con un poquito más de carácter, bueno, que le pegue un empujón o que le diga con fuerza algún improperio, cosa de que él defienda con su carácter su posición, no se escude en otros. Así que atrévanse, tomen los desafíos y conquistemos el mundo. Muchas gracias, José Antonio, por tu tiempo con nosotros, por tus consejos. Y muchas gracias a los más de 300 espectadores y a los donantes que nos están ayudando a la parroquia de San Genaro. Y os esperamos la semana que viene. Esperemos que los mismos 300 que nos vieron, esperemos que los mismos 300 que nos estaban viendo, se comprometan de aquí a mañana a donar. Así que anoten la cuenta de la parroquia San Genaro. Y si usted no tenía tarjeta de crédito, usted no tenía cómo hacer una transferencia electrónica, comprométase hoy día, ahora, a conseguir una persona que done desde 1 euro para arriba. Ojalá 100 euros, porque los necesitamos. Así que fuerza y fe. Cada uno con poco se consigue mucho. Pues más, la semana que viene os esperamos, el jueves que viene 21, con Raquel Tejero a las 9. Gracias a todos.